En los últimos años, la obesidad ha dejado de ser un problema exclusivamente estético y ha traspasado la barrera de la salud y la sanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas en el mundo son obesas y en el año 2015 se alcanzará la cifra de 700 millones. Además, un tercio de la población tiene sobrepeso. El exceso de peso se ha convertido en una auténtica epidemia a escala mundial a pesar de los intentos de diseñar medidas que permitan combatir y atajar las enfermedades derivadas del sobrepeso. La UNED, mediante cursos de posgrado sobre nutrición y actividad física, participa de esta preocupación e investiga para rediseñar modelos y programas para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad mediante la integración de nuevas líneas de trabajo en el control nutricional y de entrenamiento físico. El nivel óptimo de estado físico no se consigue con dietas o alimentos mágicos, sino que es el resultado de los hábitos alimentarios seguidos durante años y la práctica regular de ejercicio físico de intensidad moderada. Para explicarnos con detalle todo esto, está con nosotros la profesora que dirige estos cursos, Coral Calvo, experta en nutrición y dietética. Dentro de las actividades que venimos desarrollando como cursos de experto universitario, tenemos uno que estamos trabajando ya la segunda edición, que es el curso de nutrición y deporte, nutrición y actividad física, en la relación, el binomio indisoluble que existe entre alimentación y actividad física. Hoy queremos acercarle a nuestros oyentes justamente este tema con algo mucho más concreto dentro de ese marco de las actividades que desarrollamos, como les cuento en este programa dentro del experto universitario, que son los programas de pérdida de peso, para acercarnos de manera mucho más concreta a este tema, pero como les digo, enmarcado en este curso que venimos desarrollando como segunda edición. Contamos con la colaboración de dos expertos. Uno de ellos es profesor del propio curso de experto al que he hecho mención, el profesor Pedro José Benito, que es profesor titular de universidad del INEF, en concreto del Departamento de Salud y Rendimiento Humano, y que es una persona muy activa dentro de nuestro curso de experto y al que agradecemos desde luego su presencia para acercarnos a este tema que he anunciado de programas de pérdida de peso. Y también nos acompaña Javier Butragueño. Hola Javier, que de alguna manera también trabaja en este departamento, vinculado a este departamento y vinculado a programas de intervención de pérdida de peso. Él es técnico de laboratorio, está casi finalizando su tesis doctoral, así que creo que es la primera vez que estás con nosotros, aunque has colaborado de manera directa y activa en alguna de las actividades que desarrollamos hace muy poquito, recientemente, en un seminario, en un taller que hicimos en la UNED. Así que bienvenido también para estar con nosotros hablando de este tema. Nos queremos acercar a un tema complicado, que son los programas de pérdida de peso, porque realmente muchas personas, el problema de la obesidad es un problema muy importante en nuestro país, una prevalencia muy alta y consecuentemente sus comorbilidades también lo son. Por tanto, todo aquello que contribuya a mejorar la salud de la población, y puede ser simplemente el reducir algunos kilos sin tener demasiada presión y sin demasiado agobio, pues sería un hecho histórico y además no encontraríamos mejor fuente de ingresos si tuviéramos la panacea y la solución. Pero sí que es cierto que existen programas reglados, pensados, diseñados para perder peso, y de eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Las dos personas que nos acompañan, Javier Butragueño y Pedro José Benito, son dos personas muy expertas que han estado muy vinculadas y siguen estándolo a esa relación y ese binomio de ejercicio físico y obesidad por esos programas de intervención. Así que, si te parece, Pedro, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la complejidad de estos programas de pérdida de peso? Bueno, pues en primer lugar, Coral, quería agradecerte la oportunidad que nos das siempre a través de Radio UNED y también por la relación que mantenemos con el curso de experto, de poder ayudar en el conocimiento y la complejidad sobre estos temas, en concreto sobre los programas de pérdida de peso, pero en general sobre el conocimiento de la actividad física, que yo creo que a pesar de haber muchos profesionales, creo que tenemos la obligación deontológica, moral, de contribuir a ese conocimiento.
desde luego que es una constante el hecho de que en la sociedad actual las prisas, el estrés, tenemos muy poco tiempo para observar qué es lo que es importante en nosotros, ¿no? Muchas veces hay una frase de una amiga que a mí me gusta mucho que dice que lo urgente quita tiempo lo importante, ¿no? Entonces, muy interesante. Es una obviedad, ¿no? Pero parece que quizá la salud del día a día y la sociedad en la que vivimos, tan hipocinética, donde nos mantenemos sentados prácticamente un tercio del tiempo a lo largo del día, no logramos comprender el alcance de ese problema, ¿no? Entonces nosotros desde el proyecto PRONAF y desde la propia empresa PRONAF y desde la Facultad de Ciencias del Deporte nos preocupamos muchísimo por intentar revertir este problema real, ¿no?, que está habiendo de la hipocinesia, ¿no?, en la sociedad actual, ¿no? Porque es un problema que sobrepasa el balance energético y los problemas de obesidad. Es decir, hay muchas comorbilidades asociadas a la hipocinesia, la falta de movimiento, mucho más allá de los problemas estéticos de grasa, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en la superficie observando que podría haber un problema solo estético y no es cierto. De imagen, sí, entonces no es cierto, ¿no? Hablando de la complejidad, ¿no? Yo creo que dentro del mapa de la obesidad, que es un gran desconocido, podemos observar las interrelaciones que hay entre unos factores y otros, ¿no? Nosotros simplemente vemos un problema de balance energético, ¿no?, desde el punto de vista más mecánico o más físico, como que el aumento del peso corporal fuera única y exclusivamente una relación entre la diferencia en el aporte y el gasto, ¿no? Que eso es lo que siempre se ha dicho. Y realmente es así, pero existen multitud de factores que interaccionan con eso, como por ejemplo tu entorno. Tu entorno es una variable que es difícilmente modificable, ¿no? Entonces, en general, después hablará más Javo sobre cómo se intervienen específicamente sobre estos programas, pero casi todas las intervenciones son coyunturales, transversales. Sin embargo, tu forma de vivir cambia poco y tu entorno cambia poco a lo largo de toda tu vida. Entonces, si tú haces un programa transversal en el que pierdes peso durante un periodo de tiempo definido y tu entorno no se ha modificado, está condenado al fracaso. Recaes. O sea, vas a recaer, ¿no? Entonces hablaremos un poco sobre eso, ¿no? Una de las cosas que nosotros estudiamos es el número de factores que influyen en el balance energético. Y ya se han encontrado más de 107 factores que se interrelacionan para ese balance energético, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace en Centro PRONAF, y yo quiero que eso lo explique mejor Javo, que es el que mejor lo hace, cómo identifican cuál es el fallo real en cada uno de los clientes, porque en cada una de nuestras situaciones personales tenemos como fallos, cada uno en una sección diferente, ¿no? Entonces yo creo que Javo ahí podría explicar mucho mejor cómo hacen esto en Centro PRONAF. Bueno, pues antes de nada daros las gracias por estar aquí con vosotros, que para mí es algo súper bonito. Y bueno, pues realmente todo esto empezó porque, a ver, veíamos que en el mercado salían 1000 productos, gimnasios, muchas dietas, productos estrella, milagro, y veíamos que el problema y el porcentaje del sobrepeso y la obesidad cada vez iba creciendo, es decir, algo estaba fallando. Cuando encontramos este mapa de la obesidad vimos que lo que nos enseñaban a los profesionales o a los expertos era la típica balanza de lo que yo consumo, de lo que yo estoy comiendo y lo que yo puedo gastar pues a través del ejercicio físico, ese equilibrio. Pero nos dimos cuenta que es que había esos 107 factores de los que hablaba el doctor Pedro J. y veíamos que influía, por ejemplo, mucho el ambiente. Es decir, a mí me han despedido del trabajo y me quedo sin trabajo y de repente tengo 9 horas en las que no sé qué hacer. Entonces estoy en casa, puede que coma más, puede que entre en una depresión y entonces ahí entre otro de los grandes puntos que es la psicología, de la que está tomando mucha fuerza ahora mismo y luego a la hora de planificar, es decir, gente que trabajamos, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y cuando llegamos a casa estamos cansados, no sabemos planificar bien las comidas y a lo mejor no comemos, no cenamos, hacemos una sola comida al día, de mala calidad. Sí, el ambiente obesogénico realmente que estamos... Claro, entonces nosotros desde el proyecto PRONAF también, era un proyecto en el que estaba un poco cerrado solo a la alimentación y al ejercicio físico, vimos que pues había más necesidades. Entonces, pues cuando viene una persona, nosotros lo que hacemos es, sobre todo nos centramos en 6 puntos básicos y las primeras entrevistas se centran en eso. El primero es conocer ese ambiente, es decir, tu familia te apoya, tienes elementos de calidad que vayan a hacer que tu programa de pérdida de peso pueda ir en adelante.
Luego vemos el tema de la nutrición, intentamos educar, ¿vale? Porque lo que se ha visto es que, bueno, los tratamientos conductuales son los que mejor eficacia tienen, porque claro, si yo hago una dieta en la que la dieta, por ejemplo, del pomelo, en la que estoy todo el día comiendo pomelo durante 2 meses, eso va a llegar un momento que se va a acabar y en ningún momento he aprendido lo que tengo que hacer después de eso. Aquí el Departamento de Coral sabe mucho sobre este tema de nutrición y podría darnos muchísima información sobre esto. Bueno, yo quería apuntar 2 cosas. Los oyentes lamentablemente no pueden ver ese mapa, pero yo sí lo he visto y es un mapa súper complejo. Por lo tanto, adelgazar no es nada fácil porque, como tú bien dices, hay muchísimos elementos que interfieren. Y has apuntado una cosa tremendamente interesante, que a mí sí me parece que es fundamental, que es la educación nutricional en todo esto. El problema es que es verdad que en los tiempos en los que estamos hay muchísimos conocimientos, mucha información, nos llegan de todas las partes, tenemos input formativos de todas las partes. Sin embargo, el cambio de la conducta alimentaria no se consigue tanto. Es decir, que tú puedes motivar a una persona, a un grupo de personas durante un tiempo y decir, me han dicho esto, voy a hacerlo. Pero abandonas, llega un momento que abandonas porque pierdes motivación, a lo mejor por lo que tú nos acabas de comentar en relación con el ambiente que no te es propicio, que no te ayuda, que no contribuye, el ámbito familiar o el propio ámbito profesional, ¿no? Claro, bueno, y luego hay iniciativas del gobierno o en la propia ciudad donde, por ejemplo, puedes estar viviendo. Si vives aquí en Madrid, por ejemplo, y vas por la Gran Vía, yo me acuerdo que una vez estuve contando los restaurantes de comida rápida o que no eran, entre comillas, un poco saludables. Es decir, hay solo uno que es saludable y creo que eran 9, 10 eran pues comida rápida y de mala calidad, con lo cual también en ese ambiente donde tú te estás moviendo te están incitando a que no tengas un ambiente saludable o favorecedor, claro, sí. Con lo cual eso también hay que controlarlo de alguna manera. Cuando una hamburguesa puede ser más barata que, por ejemplo, una ensalada o que hay mucho más del otro para poder elegir, realmente estamos diciendo que es un problema muchas veces de elecciones. En epidemiología de la nutrición hay un programa en Estados Unidos que a mí me gustó mucho, que miden la distancia que hay en cada núcleo urbano, en cada barrio, para poder conseguir fruta fresca. Es decir, para poder comprar fruta fresca. Entonces, sí, unas iniciativas muy curiosas sobre huertos urbanos se está desarrollando allí, porque claro, los barrios más marginales tienen un desarrollo de la obesidad y el sobrepeso mucho mayor porque tienen una incapacidad para acceder a ese tipo de alimentación más saludable, ¿no? Me parece eso bastante curioso, ¿no? Entonces, dentro de este inicio que estamos hablando sobre la complejidad de los programas de pérdida de peso, yo creo que otro punto importante es hablar un poco de esas dinámicas en la pérdida de peso, ¿no? Porque esas dinámicas transversales, es decir, de perder peso durante un periodo de tiempo y reganarlo en el periodo posterior, sí, es una consideración también muy importante, porque hay muchos programas y se invierte muchísimo dinero a nivel europeo y a nivel también estatal aquí en España, pero ese dinero... hay unos cuantos estudios muy interesantes sobre el efecto de la reganancia posterior, y es que lo lamentable es que a partir de los 5 o 6 años casi todos los programas de intervención se vuelve a reganar el peso completamente. Entonces yo creo que incluso más, sí, en función del número de dietas, y eso también es importante. Yo creo que hay sobre mantenimiento y reganancia, yo creo que ahí, Javier, sí que nos puedes decir tú. Pues nosotros, partiendo de la base siempre de la base científica, en la que se ha demostrado con ensayos clínicos pues normalmente de 6 meses o de 1 año, pues se veía que aproximadamente al año casi el 80% de las personas que habían participado en esos programas cogía otra vez el peso. Y a los 2-3 años casi el 100%, con lo cual eso nos estaba diciendo que el foco muchas veces de donde nos estamos equivocando es en el mantenimiento de ese peso, que no sabemos realmente cómo gestionarlo. Claro. Es decir, las estrategias concretas para evitar la reganancia. Eso es. Es decir, perder peso parece que lo sabemos, lo conseguimos, ¿no? Sí, teóricamente sí. Teóricamente sabemos y tenemos las herramientas, pero luego no las mantenemos en el tiempo, con lo cual focalizar ahí es posiblemente donde los profesionales tenemos que empezar a curtirnos más. ¿Cómo hacéis la selección de la muestra de los programas de intervención? Es decir, es gente que ya parte con una motivación, entiendo, que quieren adelgazar por razones de salud, por razones de estética,
o porque simplemente se quieren incorporar al programa. En PRONAF fue muy curioso, porque cuando nos juntamos con el Hospital La Paz y con Carmen Gómez Candela, que es con quien colaboramos en este sentido, ella lo primero que nos dijo es que ella tenía un índice de abandonos de más del 50% en sus ensayos clínicos. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese índice de desaparición de la muestra, ¿no? Entonces, ella nos pidió que en el cuestionario inicial de selección hubiese un indicador de motivación para hacer dieta y motivación para hacer ejercicio. Bueno, nosotros hemos tenido un índice de abandonos, no ha llegado al 25%, estuvimos muy satisfechos en esa intervención, pero sí es cierto que obviamente se responde mucho mejor cuando estás motivado que cuando no. La cuestión es que nosotros hablamos con mucha frecuencia y decimos, el bote de motivación es un bote que tienes que mantener. Empiezas con muchísimas ganas de hacer un programa de pérdida de peso, pero cuando 3 años después de la intervención, que ahora estamos volviendo a llamar a los que participaron inicialmente en el proyecto, ¿cómo andas de motivación ahora? Después de haber estado con nosotros, fuimos capaces de cambiar tu conducta porque la filosofía de PRONAF, claro, la filosofía de PRONAF no era solo engancharte, sino cogimos sedentarios que eran sedentarios confirmados que no habían hecho ejercicio sistemáticamente, intentamos reeducarles en el ejercicio. Que modifiquen los hábitos y el estilo de vida, esa es la clave, ¿no? Exactamente. Y nosotros estamos muy contentos porque ahora después de 3 años después lo hemos conseguido. Bueno, tenemos un grupo, una cohorte de sobrepeso y una obesidad que estamos estudiando por separado, pero hemos conseguido que 1 de cada 4 se enganche hacia el deporte y mantenga su composición corporal. Eso es un logro inaudito porque... ¿El tipo de actividad física que hacíais era una actividad reglada? O sea... Sí, muy controlada. Era un ensayo clínico, entonces había 3 tipos de actividad física, actividad deportiva concretamente, dentro de una sala de fitness y bueno, eran equiparables en ¿También volumen. ¿También se controlaba la dieta? Sí, por supuesto. Había una restricción hipocalórica, siempre seguida por el Hospital La Paz, y nuestra parte era la parte de ejercicio y la dieta. Y había pues charlas nutricionales, biofeedback para ver un poco cómo seguían esa intervención. Hombre, yo creo que el mensaje que hay que transmitir es que ahora mismo son 2 situaciones o 2 circunstancias que tienen que ser absolutamente indisolubles, que es por un lado el patrón de alimentación adecuado y la actividad física adecuada. Es decir, que no se puede pensar en una pérdida de peso solo con una de las 2 cosas. No, es decir, desde el punto de vista, dijéramos, de la salud, por supuesto, programa de actividad física, pero conjuntamente con un programa soy muy crítico en ese sentido, porque desde el ámbito de la actividad física o desde los ámbitos aislados de la nutrición y la actividad física, hemos sido muy críticos respectivamente, diciendo, bueno, pues la nutrición tiene un peso muy grande y el ejercicio, bueno, pues mucho peso sobre la salud. Bueno, yo creo que ahora no. No, ahora existe una colaboración muy buena en la que nosotros tenemos claro cuál es el poder concreto que tiene el ejercicio para cambiar el peso y tiene mucho más poder para mejorar tu calidad de vida y para mejorar tus sensaciones que para producir una gran pérdida de peso, que sabemos que las intervenciones nutricionales son mucho más eficaces. Entonces, se ha demostrado en varios ensayos clínicos que la nutrición por su lado produce su efecto, que el ejercicio por su lado produce su efecto, pero que en conjunto se potencian. Es decir, que tiene una sinergia entre unos y otros que yo creo que no se puede dejar de utilizar. El tipo de ejercicio físico, por ejemplo, que recomendabais en estos programas de intervención son fundamentalmente aeróbicos, supongo, ¿no? Pues yo creo que Javo ahí puede hablar sobre esto. Bueno, pues ahí también ha habido un gran cambio y una gran evolución, yo creo, en los programas. Empezar a hablar siempre de esos 30 minutos de carrera continua, una intensidad moderada, y yo creo que ahora, primero, hay que tener un concepto claro y es el ejercicio reglado, eso que hacemos de un lunes, un miércoles, un viernes, 1 hora en un gimnasio o nos vamos a alguna actividad, pues una cierta disciplina. Pilates, sí, que tenga pues un profesor que nos esté guiando y tal. Y ahora está muy de moda también el tema de la actividad física. La actividad física es todo, es decir, estamos andando, estamos subiendo escaleras, estamos mucho tiempo sentados y eso lo estamos perdiendo. Ahora se ha puesto muy de moda las pulseras que cuantifican esa actividad física y te están diciendo, estás haciendo 10.000 pasos al día. Pues lo que vemos muchas veces, o lo que veíamos en el proyecto y luego nos lo llevamos a la empresa, era que la gente que entraba estaba pues sedentario, es decir, casi sin moverse durante 23 horas. Y entonces lo que intentábamos era que se moviera y ese es el mensaje que hay que intentar explotar, sobre todo, es el muévete
y luego ten algún tipo de actividad de control, para ver siempre a alguien que te pueda estar guiando y diciendo, oye, mira, esto lo estás haciendo bien, esto no lo estás haciendo bien, vamos a ir por este camino o por el otro, porque es muy importante ese feedback que tiene con el entrenamiento personal. Javier parece político, porque no te ha contestado la pregunta sobre cuál es el ejercicio mejor. Claro. Bueno, depende de la persona. El pero tipo, digo, sí, mejor. El ejercicio... Porque sabemos que hay mucha gente que hace ejercicio de fin de semana, solamente de fin de semana. Y eso a lo mejor en un programa de pérdida de peso no es recomendable. No vale. Nosotros para la pérdida de peso estamos utilizando ejercicios combinados, que fue lo que se utilizó en el proyecto PRONAF, y lo que se vio que funcionaba de la mejor manera era combinar entrenamientos aeróbicos con entrenamiento de fuerza, sobre todo porque ya se había visto que la ganancia muscular ayudaba a mantener el peso perdido después del programa. Es decir, conseguíamos pues contrarrestar esa pérdida de peso o esa reganancia a través de conseguir con la fuerza. Pero yo creo que como buen científico la mejor pregunta contestada siempre es con otra pregunta. En concreto, ¿a ti qué es lo que más te gusta? De la actividad física, no deportiva. ¿Qué te gusta hacer más? Eso es muy importante. ¿Caminar? Claro. ¿Subir escaleras? Claro. Y eso es lo que hay que adecuar a la persona. Exactamente. Es decir, la actividad física y la deportiva, la más eficaz para ti es la que más te gusta. Claro. ¿Por qué? Pues porque no puedes cambiar los gustos de alguien en respecto a si a ti no te gusta hacer entrenamiento de fuerza. Pasa igual con la alimentación. Claro. No puedes dar una hoja estándar a toda la población, sino adecuarse a los hábitos alimentarios que tiene esa persona. Claro, lo que pasa es que hay gente que no le gusta nada. Entonces, claro, el problema de esto es que hay que intentar que le guste. Y ese es un trabajo difícil muchas veces, porque si no te gusta, pues aparecen... Y ahí está lo que ha dicho antes Pedro, que es sobre la rapidez. Es decir, buscamos cosas rápidas. Buscamos pastillas, buscamos sobres, buscamos ejercicios rápidos de 20 minutos, 5 minutos o pulseras mágicas. Hombre, estamos hablando de programas de intervención a lo mejor con un grupo muy controlado, muy diseñado y muy planificado. Pero si tenemos que dar un mensaje a la población en general, tenemos que decir que cualquier actividad física, mover el músculo, por entendernos, lo hagas como lo hagas, subiendo escaleras o caminando simplemente, es válido y se puede hacer en cualquier rango de población y a cualquier edad. Yo tengo que admitir que ese cambio, edad. Yo he sufrido un cambio en cuanto a la concepción de la actividad física y bueno, pues no hace mucho tiempo he tenido un regalo de mis compañeros y me regalaron una pulsera. Yo era muy escéptico. Una pulsera para contar los pasos. Para medir el gasto energético, porque energético. Son muy curiosas. Entonces, una de las cosas que más me ha sorprendido es que uno no se da cuenta de cuánto sedentario es hasta que no tienes un feedback. Sí. Entonces, si lo normal es cumplir 12.000 pasos, yo suelo cumplir 13.000 pasos al día. Si bajas de eso, si hay un día que no te mueves, es que te está diciendo la pulserita, oiga, que es que no se está moviendo. O sea, realmente hasta que no te lo dice, no te das cuenta de que estos días en concreto, por el motivo que sea, eres más sedentario. Entonces, ese feedback no lo tienes. Yo creo que es muy importante. Y la tecnología... Es un buen vigilante, sí, ¿no? La tecnología nos está dando muchas alternativas hoy en día para... Y no te das cuenta muchas veces pues que a lo mejor estás una tarde que estás sentado desde las 3 de la tarde hasta las 8 viendo un programa de la televisión porque es lo que hay y solo cocinas y te vuelves a sentar para ver una película y te acuestas. Entonces ya han pasado un montón de horas en las que no has hecho absolutamente nada, ni un simple paseo. O sea, eso es añadir, es una batería que se va llenando. Desde vuestra perspectiva, ¿pensáis que tenemos futuro? Es decir, yo me dedico a educación nutricional hace muchos años y soy un poco reacia porque creo que hay factores, como tú muy bien apuntabas al principio, que te impiden el realizar actividad física, el tener un buen patrón de alimentación, pues porque andamos corriendo, porque a veces no nos da tiempo a hacer las cosas con sosiego, pensando, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mi pregunta casi final, aunque yo os emplazo a que podáis venir en otra ocasión para seguir charlando, sería, ¿vosotros pensáis que podemos tener, desde el punto de vista profesional y científico, futuro con los mensajes que se están transmitiendo desde pues los propios ministerios con el programa que se ha diseñado, el programa Perseo, el programa Estrategia NAOS, etcétera? ¿Creéis que podemos conseguir ese cambio de conducta en la población de tal manera que incorporen la actividad física como el comer cada día, que también debe ser controlado? Yo creo que para arreglar un problema primero hay que comprenderlo. Claro. Es decir, yo creo que los pasos serán eficaces cuando seamos capaces de comprender el problema individual. Y yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, igual que hace 40 años medir la actividad física era un problema. Hoy en día hay acelerómetros, ¿vale? Entonces,
ahora mismo tenemos muchas herramientas, ¿no? Entonces hay muchísimo espectro de utilización ahora mismo puedes ir a la farmacia y en la farmacia puedes encontrar 27 o 30 productos distintos para programas de pérdida de peso. Y además, nosotros lo hablamos mucho, ¿no? Cuando se acerca mayo, junio, es la operación bikini, ¿no? Y enero es la operación polvorón, ¿no? Y creo que hay un poco cuando aparecen más los programas de pérdida de peso, ¿no? Entonces, creo que empieza a haber empresas que trabajan con muchísimo rigor y rigor científico, porque, por ejemplo, las farmacéuticas trabajan con mucho rigor. Cuando un producto farmacéutico se emplea para los programas de pérdida de peso, es cierto que logran un programa la pérdida de peso, pero transversal, y no cambian la conducta de la persona. Cuando dejas de hacerlo mal, fracaso. Entonces, los programas de intervención transversal están abocados al fracaso. Entonces, yo creo que hay que buscar, decía Einstein, que si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, de todas maneras, yo creo que el objetivo de las personas que nos dedicamos un poco a esto es la prevención y la promoción. O sea, no es tanto tener programas de pérdida de peso en personas que necesitan esa pérdida de peso, sino conseguir que la gente tenga un peso adecuado y normal a su constitución. Y eso es un poco el objetivo básico, es decir, la promoción y la prevención de la enfermedad a base de tener un estilo de vida saludable en el que incluye un buen patrón de alimentación y un buen ejercicio físico. Os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros estos momentos. Nos han quedado algunas cosas en el tintero y sobre todo con las últimas palabras del profesor Pedro José Benito, en el que podíamos hablar un poco sobre dietas milagro, sobre ejercicios milagros, porque es un mundo apasionante que mueve muchísimo dinero, mueve muchísimos millones y que a lo mejor, bueno, podríamos en otra ocasión contar con vuestra presencia y continuamos hablando y esperemos que sea de interés también para todos nuestros oyentes. Pues aquí lo dejamos agradeciendo la presencia del profesor Pedro José Benito, profesor titular del Departamento de Salud y Rendimiento Humano del INEF y a Javier Butragueño, técnico de laboratorio y bueno, que también es colaborador de ese departamento. Así que muchas gracias. Esta otra ocasión. Gracias. La práctica regular de ejercicio físico de intensidad moderada contribuye al desarrollo de la masa muscular, mejora la circulación sanguínea, aumenta el rendimiento cardíaco y además conserva la masa ósea. Así, la nutrición y el entrenamiento van de la mano para conseguir un buen estado de salud que nos aleje del sobrepeso. La UNED ofrece a todas las personas interesadas en este tema un variado número de cursos de formación permanente dedicados a nutrición y salud. Pueden consultar toda la información en nuestra página web uned.es.